importante que tengamos en cuenta que al final de la descripción de la ley de Boyle nos decían que, me amplío aquí, ya, nos decía que eh, el volumen por la presión era una constante, tenía un valor constante. Entonces, permíteme cambiar aquí el lapicito. Básicamente lo que nos dice es que el volumen de un gas por la presión de ese gas nos va a generar un valor que es constante. Es decir, que independientemente de la variación que haya presión y entre la presión y el volumen, eh, la, la multiplicación entre estas dos variables siempre nos va a dar lo mismo para un gas determinado. Desde ese punto de vista, entonces, para estudiar la ley de Boyle o el comportamiento de un gas, se mira un comportamiento inicial y un comportamiento final. De tal manera que si yo tengo el comportamiento inicial, el volumen inicial lo voy a llamar B1 y la presión inicial la voy a llamar P1, ¿cierto? B1 por P1 va a ser igual a una constante. De igual manera, sucede con un volumen final, ¿cierto? El volumen B2 por la presión 2, porque va a ser diferente a la inicial, también va a resultar en una constante. Entonces, como ambos son iguales a la misma constante, podemos igualar esta reacción, estas ecuaciones y decir que B1 por P1 va a ser igual a B2 por P2. ¿Por qué? Porque ambas son iguales a la misma constante. Entonces, igualamos esas dos. Y esta es la ecuación que nos representa la ley de Boyle para determinar condiciones iniciales y finales. B1 por P1 igual a B2 por P2, teniendo en cuenta que V es volumen y P es presión. ¿Mm? Ahora, ahí vemos 4 variables. ¿Eso qué quiere decir? Que nos pueden preguntar el volumen inicial, el volumen final, la presión inicial o la presión final. Entonces, vamos a despejar cada una de ellas. Recuerden que para despejar la variable que necesito, la que está multiplicando la paso al otro lado a. ¿A qué la paso al otro lado? Si de un lado de la igualdad está multiplicando, del otro lado de la igualdad pasa a qué? A dividir. A dividir. Muy bien. Recuerden que pasa la operación contraria. Entonces, fíjense, para B1, la que lo acompaña, la que la está multiplicando es P1. Entonces, ese P1 va a pasar al otro lado a dividir. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? B2 por P2, que ya están del otro lado de la ecuación, dividido en P1, que es el que está pasando a Profe, dividir. Señor, señora. que se me había ido el internet y iba a decir presente. Ok, María Alejandra, ya te pongo la asistencia. Si es P1, Sí, señora, gracias, profe. bueno, si es P1, lo que quiero despejar, fíjense que B1 es lo que lo está multiplicando. Entonces B1 va a pasar al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar B2 por P2 sobre B1. Listo. Ahora vamos a mirar con las variables finales. V2. Entonces, lo que está acompañando a V2 es P2. Entonces pasa al otro lado a dividir, de tal manera que me va a quedar B1
por P1 sobre P2. Y si lo que quiero determinar es la presión final, entonces va a quedar como V1 por P1 y lo que pasa a dividir es V2. ¿Listo? Entonces, de esa manera tenemos las ecuaciones que nos van a permitir desarrollar la ley de Boyle. Tengamos presente que la temperatura no puede cambiar, ni tampoco la cantidad de gas que se vaya a utilizar entre un estado y uno, entre el estado inicial y el estado final. No puede cambiar ni la temperatura ni la cantidad de gas para que se cumpla esta ley y pues las ecuaciones que acabamos de plantear. Entonces, tomamos el apunte de las fórmulas y ya continuamos desarrollando algunos ejemplos. Nuestro primer ejemplo de la ley de Boyle dice lo siguiente. Una cantidad de gas, recuerden que esta ley es para los gases, ¿no? Entonces no vamos a encontrar otro tipo de sustancias en el ejercicio. Dice que una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros a una presión de 0,986 atmósferas. Dice, ¿qué volumen ocupará a una presión de 1,2 atmósferas si la temperatura no cambia? Entonces, vamos a mirar qué datos nos está dando este ejercicio. Fíjense que nos dan unos datos iniciales de presión y volumen. Dice, ¿qué cantidad de gas, una cantidad de gas ocupa un volumen de 80 mililitros? Ese es mi volumen inicial, ¿cierto? Ahí me están diciendo claramente en el ejercicio que es volumen. Entonces, el volumen que tengo es de 80 mililitros, ¿cierto? A una presión, la presión que tiene ese volumen es de 0,986 atmósferas, ¿cierto? 0,986 atmósferas. Ponen atención acá que yo ahorita les doy el espacio para que copien, pero la idea es que les quede claro el ejercicio. Me dicen qué volumen ocupará, ¿cierto? Después, o sea, voy a determinar el volumen final. ¿Qué volumen ocupará? Me están preguntando, ¿cierto? A una presión, o sea, la presión va a cambiar y ahora la presión 2 es de 1,2 atmósferas. Si la temperatura permanece constante. ¿Por qué nos dicen eso? Porque es importante que sepamos que la ley de Boyle aplica siempre y cuando la temperatura sea constante. Antes de resolver el ejercicio, miremos por un momento cuál es el comportamiento de la presión en este ejercicio. La presión 1 es de 0,986. La presión 2 es de 1,2 atmósferas. ¿Qué pasó con la presión? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Aumentó, muy bien, pasó de 0,986 a 1,2. Listo, teniendo en cuenta la relación entre presión y volumen de la que nos habla la ley de Boyle, ¿qué esperamos que suceda con el volumen si la presión aumentó? Que disminuya. Que disminuya, perfecto, exacto. Eso es lo que esperamos que suceda. Al aumentar la presión, el volumen debe disminuir. Listo, vamos a hallar volumen 2. ¿Cuál es la fórmula para volumen 2? Las acabamos de mirar. Volumen 1 por presión 1 dividido en presión 2. Ok, presión 1 por volumen 1 dividido en presión 2. ¿Tenemos todos los datos? Sí. Entonces lo único que hacemos es reemplazar los datos. Entonces la presión 1, 0,986
atmósferas, no olviden las unidades, por el volumen 1, que son 80 mililitros. 80 Profe, no mililitros. tenemos que hacer como hacíamos con los centímetros en metros, que, o sea, pasarlo a litros. No, no hay necesidad. Desde que sea unidad de volumen, no importa. Lo único es que las dos unidades deben ser iguales. En este caso, por ejemplo, en la presión. Ambas deben ser atmósferas para poderla cancelar, ¿cierto? Entonces, atmósferas y atmósferas se van a cancelar y nuestro resultado pues nos va a dar en mililitros, que es lo que estamos buscando, ¿no? Una unidad de volumen. El resto es hacer la operación en nuestra calculadora. Entonces, decimos 0.986 por 80 dividido en 1.2. Y eso nos da 65,73. Vamos a utilizar dos cifras decimales. 65,73 mililitros, ¿cierto? Y efectivamente vemos que el volumen disminuyó. ¿Sí? Eso también es un indicador de que mi ejercicio está correctamente resuelto, porque ya me di cuenta que la presión aumentó, por lo tanto el volumen debe disminuir. Estaba en 80 y mi resultado es 65,73. Efectivamente, el volumen disminuyó. ¿Es claro este ejercicio o hay alguna duda? Profe, una pregunta. Dime. Es que yo no he entendido lo del P1 y lo del P2. O sea, ¿cómo los identifico? Ok. En el ejercicio, fíjate que dice que tenemos una cantidad de gas que ocupa un volumen de 80 mililitros a una presión de 0,986. Es en este caso me están diciendo lo que tengo, ¿cierto? Dice una cantidad de gas ocupa un volumen en este momento. Entonces son las condiciones iniciales. Y lo que es inicial es B1 y P1, ¿sí? Y luego me dicen qué volumen ocupará, o sea, después, es decir, la parte final, en otro momento, ¿sí? Entonces, ahí me está hablando de las condiciones finales, ¿sí? Si me dice que es posterior, o sea, en futuro, digámoslo así, tengo las condiciones finales. Si es lo que tengo actualmente o en pasado, son las condiciones iniciales. ¿Sí? ¿Es claro? Sí, señora, muchas gracias. Ok. Entonces, sí, para poder determinar eso, y es muy importante tu pregunta, es desde la lectura del ejercicio. Ahí mismo me va diciendo si son condiciones iniciales o si son condiciones finales. Ok, tomemos el apunte, por favor, y ya seguimos con otro ejemplo. Ok, vamos a mirar aquí en este caso qué sucede con la presión. ¿Qué pasó entre la presión 1, la presión inicial y la presión final? ¿Cuál fue ese cambio? ¿Aumentó, disminuyó? La última presión bajó. Disminuyó la presión. Muy bien, Saray. Entonces, ¿qué esperamos que suceda con el volumen? Que aumente. Aumente, porque la relación es inversa, ¿cierto? Volumen 1 por presión 1 sobre presión 2. Es nuestra ecuación. Reemplazamos los datos nuevamente. Entonces, el volumen 1, ya sabemos que es 15,9 litros. Fíjense que en el anterior era en mililitros y en este es en litros. No hay ningún problema, desde que sea unidad de volumen. Por la presión 1, que es 2,8 atmósferas, sobre el, la presión 2, que es una atmósfera. Aquí atmósferas y atmósferas se van a cancelar. Entonces, el volumen 2 va a ser igual a, y simplemente hacemos
el cálculo correspondiente, ¿cierto? Que es 15.9 por 2.8 dividido en 1. Y el resultado es 44,52 litros. Entonces, efectivamente, aquí nos damos cuenta que disminuyó la presión y el volumen aumentó. ¿Listo? Ahí verificamos que nuestro ejercicio está correctamente desarrollado. Bueno, tomamos el apunte de este segundo ejemplo y revisamos un tercer ejemplo. Bueno, el tercer ejemplo entonces dice, una cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 200 mililitros a la presión de 0,986 atmósferas. ¿Qué presión realizaría un volumen de 50 mililitros a la misma temperatura? Entonces, lo mismo, vamos a determinar los datos de nuestro ejercicio. Nos dice que el volumen inicial, el volumen 1, es de 200 mililitros. Nos dice que la presión inicial es de 0,986 atmósferas. Nos preguntan, ¿qué presión realizará? Entonces tenemos ahora la presión final, nos están preguntando, ¿cierto? Si el volumen, ¿cierto? Ahora es, el volumen 2, es de 50 mililitros. 50 mililitros, ¿ok? Ahora, como nos están preguntando la presión, tenemos que mirar qué pasó con el volumen, ¿cierto? ¿Qué pasó con el volumen? Entre el volumen inicial y el volumen final. ¿Qué sucedió? El final disminuyó. Ok, muy bien. El volumen final disminuyó. El volumen pasó de 200 mililitros a 50 mililitros. ¿Qué esperamos que pase con la presión? Que aumente. Que aumente, ¿cierto? Que el aumento de la presión haya generado la diferencia en el volumen. Para determinar presión 2, entonces la fórmula es presión 1, ya las tenemos ya todas, por volumen 1, ¿cierto? Sobre volumen 2. Reemplazamos nuestros datos. Presión 2 es igual. La presión 1 es 0,986 atmósferas por el volumen 1, que es 200 mililitros, sobre el volumen 2, que son 50 mililitros. Cancelamos mililitros con mililitros y finalmente la presión 2 va a ser. Entonces simplemente calculamos 0,986 por 200 dividido en 50. Y eso nos da 3,94. O sea que efectivamente la presión aumenta. 3,94 atmósferas. Ahí tenemos el valor de nuestra nueva presión. Entonces, tomamos los datos, por favor, de este tercer ejemplo. Bueno, chicos, ya igual con esta parte terminamos porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, nos vemos nuevamente en la próxima semana en nuestra clase de física. Que
tengan excelente resto de día. Dios los bendiga. Chao a todos. Chao, profe. Que estén bien. Chao, profe.